Yair, felicitaciones por esta película. Bueno, contanos un poco cómo surge la idea. Uno cuando ve la película se imagina cuál fue la idea, pero bueno, me imagino que lo tuyo, esta película que es muy personal, debe haber sido un gran impulso y un gran germen, una gran génesis para realizarla. Bueno, gracias. Catálogo para una familia, la verdad fue una película que fue de menor a mayor. O sea, nació como una inquietud, como preguntas que yo tenía sobre mi identidad, sobre mi abuelo, sobre su obra, sobre qué había pasado. Había como cierto mito en mi casa, en los relatos que recibía. Sabía que había sido escultor, sabía que había hecho obras que estaban en museos muy importantes. Pero por otro lado en mi casa no había obras, había muy pocas fotos y yo no lo había llegado a conocer porque había fallecido cuando yo tenía 1 año y medio de edad. Entonces siempre estuvo ahí. Y cuando empecé a hacer las preguntas, cuando empecé a investigar, mucho tiempo después, hace 4 años cuando empezó la producción, bueno, había muy poco. Se consideraba que Jorge Michel, mi abuelo, era un artista prácticamente olvidado, del cual no había mucho rastro de sus obras, de su destino. Y bueno, parecía que si contábamos esa historia iba a ser desde la limitación, desde lo pequeño, desde los fragmentos que habían quedado. La película nos fue tomando por sorpresa porque empezamos a tocar puertas que se abrieron muy generosamente. Evidentemente su nombre era como una llave para quienes lo habían conocido, ¿viste? Y los había marcado. Entonces empezaron a abrirnos las puertas de colecciones privadas, de coleccionistas particulares en la Argentina, de galerías, de depósitos. Y bueno, finalmente nos encontramos con muchísima obra, con archivo inédito que se consideraba perdido, extraviado, así que el desafío de la película duplicó su esfuerzo, ¿no? Bien, justo ahí te iba a preguntar cómo fue esto, porque tiene entrevistas clave para lo que es, tanto para la película como me imagino para lo que vos querías rescatar y conocer de lo que fue tu abuelo, cómo fue encontrarlos y bueno, después que te contaran su historia para que vos también la conocieras. Bueno, algo sabíamos que era que no nos interesaba a priori solo contar una historia que se centrara solo en los hechos artísticos, que eran importantes, que eran poco conocidos, pero tampoco la película iba a ser como un currículum audiovisual, ¿no? Pero bueno, mi foco siempre estaba en él y en su obra, en saber quién era. Lo que yo tardé bastante en dimensionar era que ese camino que yo hacía a la par, de la nada a tener las fotos, a tener su historia, a tener los testimonios, era un camino en sí mismo, una narrativa que yo estaba generando mientras filmaba la película. Así que en un punto teníamos las inquietudes sobre quién era Jorge Michel, pero estaba yo recuperando una historia familiar, así que eso se volvió parte de la película también. Bien, me imagino que, como decís vos, este recorrido que fue cambiando y que te fue cambiando vos también, debe haber cambiado también la manera de verlo y de lo que en un principio fue lo que quizás tenías pensado y en lo que después terminó tanto en la filmación como en la edición, porque creo que eso también debe haber sido ponerte frente a todo el archivo y todo lo que tenías y armar tu historia y su historia. Sí, totalmente. La verdad que el personaje y las historias que había detrás de él eran como varias capas y disparaban muchas líneas narrativas. La productora Julieta Bilic también participó mucho junto a mí en lo que fue el proceso de pensar cómo estructurar la película, de pensar lo que debía ser contado. Después tuvimos como 1 año de trabajo de montaje entre la editora Verónica de Cata y yo mismo, que como siempre trabajé como montajista de otras películas. En esta no pude hacerlo desde un principio, pero una vez que ya había un tronco, un esqueleto, me puse a meter mano. Y bueno, tuvimos que decidir qué quedaba y qué no, digamos, qué era parte de este relato y qué iba a quedar para, bueno, las preguntas después de la película, para lo que deveniera después del estreno. Bien, lo que sí se puede ver son obras, son imágenes, son fotos, videos. ¿Cómo te llegó eso a vos? ¿Fueron estas personas que vos fuiste contactando que te fueron ofreciendo? Porque la verdad que el archivo que tenés, tanto fotográfico como en video, es increíble. Bueno, esto que decís fue una de las cosas que terminó como de estructurar la película, la aparición del archivo. Fuimos muy de menor a mayor, el archivo fue apareciendo a cuentagotas.
En el Museo Moderno había una carpeta con un sello con su nombre y ahí había 3 o 4 fotos. En otro archivo de arte especializado había revistas donde le hacían reportajes, o sea, íbamos muy de a poquito. De pronto alguien tenía negativos, de pronto con la pandemia, que tuvimos un año de incertidumbre financiera, productiva, cómo íbamos a terminar una película sobre un artista olvidado en un mundo donde los museos estaban cerrados, pero ese año de pandemia sirvió para que muchos de los testigos que siempre tenían poco tiempo o daban las cosas por extraviadas estuvieran en sus casas y haciendo orden abrieran cajas, abrieran carpetas, y todo eso que pensaban que se había perdido, que en realidad se le había perdido el rastro, fue viendo la luz. Un poco gracias a nuestras preguntas y un poco gracias a ese tiempo que era necesario también. Bueno, nada, insistimos y persistimos y fue apareciendo también material audiovisual, apareció material fílmico, material en video, en VHS, así que bueno, todo eso la verdad que nos enriqueció un montón. En lo personal significó escuchar a mi abuelo por primera vez y verlo en colores, o sea que... Bien, y además es esto, encontrarte con esta persona y este personaje tanto familiar como artístico, que como vos contás, como se cuenta al principio de la película, te aparecieron estos sofás, estos sillones, y que, bueno, no sé si ese fue el disparador. ¿Cuál fue el disparador preciso para poder después nosotros conocer toda su obra? Bueno, siempre la figura de él y esto de contar su historia volvía a mí, digamos, en distintos momentos de mi vida, digamos, como preguntas, como cuenta pendiente, y siempre me pasaba que iba al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, al Malva, donde estaban 2 de sus obras emblemáticas, 2 bancos de madera exhibidos, y bueno, verlos y sentarme ahí y que me volvieran las preguntas era un disparador. La verdad que casi toda la obra que fuimos encontrando mientras hacíamos la película forma parte de colecciones privadas o instituciones que no son abiertas al público. Entonces, un poco también el aporte de la película buscaba hacer eso, buscaba encontrarlas, mostrarlas y mostrar la importancia que sería que se vuelvan a encontrar con un público, que en algún momento se vuelvan a reunir, que se vuelvan a exponer. Porque, bueno, para mí esa es la gracia con el arte, o sea, poder encontrarse no se compara con nada, digamos. Toda esta búsqueda, toda esta epopeya familiar te llevó hasta diferentes lugares, te llevó a cruzar todo el continente y llegar hasta Estados Unidos, donde ahí se ve, sin spoilear, pero sí vemos una muy buena y gran obras que quedaron ahí varadas. Bueno, contanos cómo fue eso, cómo fue llegar ahí y encontrarte con... Vos ya sabías qué era lo que había ahí, cuando llegaste te sorprendiste como me sorprendí yo cuando vi las semejantes obras que había. Bueno, yo sabía que Michel, mi abuelo, había hecho una última exhibición 2 años antes de morir en Nueva York, en el año 1989. Era como una gran muestra en la que había mucha expectativa por lo que significaba enviar las obras, ¿no? Eran esculturas grandes, importantes, en maderas, en piedra, y que cruzaron en barco hasta la ciudad de Nueva York, se exhibieron durante un mes, duró lo que duró la muestra, y después el desenlace, digamos, no se pudo resolver de la mejor manera, eso se cuenta en la película. Yo sabía, y muchos sabían, de esa historia, de que las obras en algún momento habían ido a Nueva York, pero que después nadie sabía lo que había pasado. Y la verdad que siempre estuvo eso en el aire. Yo intenté contactar ya no vivía la galerista donde él había exhibido, pero sí el hijo, y empecé como a tocar esas puertas, a tirar de ese hilo, hasta que en un momento me dijeron: mira, está la posibilidad de ir y de abrir el depósito que era de la galería, podrías viajar y venir a registrarlo. Y bueno, no lo dudé y dije que sí. Y bueno, fue parte del intento de ir a fondo con esta historia. Lo que me encontré ahí se puede ver en la película, pero digo, como esto del archivo también, era una época en la cual, para hacer la prensa, para difundir la exhibición y todo,
Michel tuvo que enviar muchos negativos de las fotos que él tenía de las obras y de él mismo. O sea que allí, además de las esculturas, encontré, digamos, material que era valiosísimo, digamos, visual y de archivo que se ve en la película. El que quiera saber y ver más y conocer un poco más, ya saben, van a poder ver este catálogo de familia, que, bueno, contanos desde cuándo y hasta cuándo, o desde cuándo, dónde va a poder ver la película. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires va a tener su estreno oficial el 6 de octubre en el Malva a las 20 horas. Va a estar todos los viernes de octubre a las 20 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde, bueno, justamente las obras son también parte de la colección, así que se va a generar un diálogo natural. Y por otra parte va a tener un estreno en el Cine Gomón, en principio del 12 al 18 de octubre, esa semana, en una función que será por la tarde a las 16:10, así que, bueno, así pueden verlo en Capital. Después va a tener también funciones en Rosario, que hay 3 funciones programadas en el Cine El Cairo, y va a tener una función en el Cine Auditorium de Mar del Plata. Excelente, ahí la gente ya puede hacerse su agenda y ya tener ahí la fecha. Y por último, bueno, ¿cómo te cambió desde un principio hasta ahora, si es que te cambió el haber hecho, vos ya venís del ámbito audiovisual, pero esta es tu ópera prima y encima tan personal, ¿cuánto te cambió de un principio hasta ahora? Bueno, fue un aprendizaje enorme. Yo siempre había trabajado como montajista en cine, editando películas de otros y haciendo lo que sería una parte que al lado de realizarlas es mucho más fácil. Yo recibía el material que otros filmaban, yo simplemente pensaba y elegía y procesaba eso, hasta opinaba gratuitamente. Pero bueno, cuando tuve que salir yo con la cámara fue otro cantar. Me odiaba a mí mismo y me era imposible editarme, por eso también tuve que convocar a otra persona para que lo haga. Pero bueno, la verdad que valió la pena. Yo nunca había pensado en dirigir hasta que no encontré una historia que me parecía que merecía ser contada y que por otro lado yo tenía la posibilidad casi única de contarla. Así que bueno, ahí nos lanzamos y fuimos a por todo. Bueno, gracias por la entrevista y bueno, a esperar el estreno y a poder disfrutar de esta película. Felicitaciones. Muchas gracias y bueno, pueden seguir Catálogo para una Familia en Instagram, ahí pueden seguirnos y seguir todas las novedades de la película. Felicitaciones. Gracias.